ganas de ir por ti para robarte y esconderte donde nadie nos encuentre. Esta noche vas a ser mi prisionera. No habrá forma de que rompas mis cadenas. Necesito de ti y de tus besos que me hagan sentir que toco el cielo y el sudor de tu cuerpo, restregarlo en mi pecho. Necesito que exploten tus deseos, respirar tus caricias y tu aliento, y que aceptes ahora que tu amor tiene dueño. Ese es el Bravo de México, aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy Tengo bien. ganas, mi queridísimo Bravo Así de es, México. muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ahora sí tienes muchas ganas de presentar este material discográfico. A ver, cuéntanos, Bravo de México. Así es, el Bravo de México. Así es, estamos promocionando este tema Tengo Ganas, que lo filmamos allá en mi rancho, en el estado de Hidalgo, de un gran compositor, Guillermo Tayabás. Y Jesús Monarres, y nos está yendo muy bien, está agarrando mucha fuerza este tema. ¿Cómo surge la idea de grabar este nuevo material discográfico y sobre todo decir, necesito que vaya Tengo Ganas para que llegue a todas las personas a ver? Así es, pues es un tema muy romántico, es un tema llegador, es un tema que está dedicada a las mujeres en especial, y bueno, pues lo siento muy mío, por eso inicio con este gran tema, y qué mejor que en mi rancho, ¿no? Que ahí se nota todo en el video los toros de Lidia, que por eso me llamo el Bravo de México. En fin, me sentí como en casa, me sentí muy a gusto con este tema. ¿Cuántos temas incluye este disco? 14. Son 14 Sí, temas. son dos temas a dueto, uno con Leo Dan, gran compositor. Mira. Nos ha ido muy bien también con ese, ya tenemos video de ese tema que se llama Obsesión. Y bueno, pues estamos arrancando fuerte ahorita nada más con Tengo Ganas. Ahora ese video que estábamos viendo también, el Bravo de México, como esos toros de Lidia y demás, ¿dónde se grabó exactamente? ¿Y cuánto tiempo llevó la grabación de este video? Llevó 2 días, pero bueno, la preparación obviamente llevó casi más de un mes, precisamente porque los toros de Lidia, acercarnos, están en campo libre, acercarnos en ese momento, pues tardan días en llegar, pues obviamente con alimento y eso. Y bueno, me identifico mucho con el toro de Lidia, es bravo por naturaleza, pero noble a la vez. Así me siento yo, así soy yo, y es lo que quiero proyectar a todo mi público. Ahora, como dices, está dedicado principalmente a las mujeres. ¿Qué les quieres dedicar en este disco a las mujeres? ¿Qué les dices en todos estos de temas que están ya directamente plasmados en el disco? Pues que es lo más bonito que hay en el mundo, lo más hermoso. Sin ellas no podríamos vivir, no podríamos estar. Es nuestro complemento y pues arriba el amor. ¿Hay amor, desamor, infidelidad y todo aquí? Claro, como en toda relación, así también es una relación en el disco. Hay desamor, hay amor, hay ternura, hay tristeza, hay engaños, ¿no? Porque ahí tengo una canción que se llama Vete Completita, pues ya también nos enojamos, ¿no? Ah, bueno, y bueno, pues así. Puro romanticismo aquí, nada de balazos, nada de violencia. Es un disco muy romántico el que les va a gustar a todos ustedes. Bravo de México, el Bravo de México, entonces ya está a la venta, ya la gente lo puede descargar también de manera digital. En todas las plataformas digitales ya está disponible, ya tiene tiempo. Y bueno, en las redes sociales estamos igual como el Bravo de México, en todas. En página web, Twitter, Facebook, Instagram, bueno, en todas. Oye, Bravo de México, ya nada más para despedirnos a capela, un poquitito nada más de Tengo Ganas, poquitito de nada. No me importa si esta noche hay luna llena, porque tengo la mejor de las estrellas. Necesito de ti y de tus besos que me hagan sentir que toco el cielo y el sudor de tu cuerpo, restregarlo en mi pecho. Pues muchísimas gracias al Bravo de México. Con esto le regresamos las cámaras y los micrófonos.